habido pues hemos tenido el ingreso de compañeros nuevos de otras zonales. Vamos a hacer un repaso de esta parte del curso, ¿no? De los microcontroladores. En este caso estamos viendo es Arduino, ¿no? Bien. Primero haciendo un contexto de que ya saben que por motivos de la pandemia ciertos contenidos de ciertos cursos y de algunas carreras se han tratado de adaptar a un entorno virtual. Sabemos de que el entorno virtual al 100% pues no vamos a obtener los mismos resultados de una formación presencial. Eso es aceptable, desde sí. Lo que sí vamos a tratar de, sobre todo les había comunicado en las sesiones síncronas, de ejecutar ciertas simulaciones, ¿no? Entre ellos nos estamos valiendo de una plataforma web, no se instala, es el Tinkercad, para poder simular. Primero hemos simulado algunos circuitos analógicos, perdón, unos circuitos de compuertas lógicas, ¿no? Y además de eso, luego hemos estado simulando algunos proyectitos con Arduino. ¿Por qué hago esta acotación? Porque, permítame mostrarles el contenido. Ahorita les estoy mostrando mi pantalla de la página de Blackboard. Por ejemplo, en el curso de programación de Arduino y microcontroladores, tenemos los distintos criterios para ser promovidos en este curso, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios? O sea, ¿qué debo cuidarme o de qué debo cuidarme para salir aprobado? Por ejemplo, las calificaciones que se tienen en cuenta en el curso de microcontroladores son, primero, la participación, esas actividades que ustedes mandan, ¿no? Es su participación. Tenemos ya hasta el momento 3 trabajos del curso. En cada módulo hay un trabajo que enviar. El foro temático, ahorita explico estos dos, el foro temático y el trabajo están muy relacionados. Y luego las autoevaluaciones, ¿ya? Al final no sé si se va a activar un examen final, eso va a depender pues de la gerencia, ¿ya? Entonces, regresando, les decía el foro temático. Entonces voy acá a actividades entregables y acá tenemos el foro temático. El foro temático es para responder unas preguntas, ¿ya? Unas preguntas acá mismo, ¿no? Estas 4 preguntas acá respondemos y esa participación es evaluada. ¿Qué más? El trabajo del curso. El trabajo del curso, permítame descargarlo. Por ejemplo, en este módulo de microcontroladores, el trabajo del curso, a ver, ¿dónde está? Acá está. El trabajo del curso es responder a estas preguntas, ¿no? Nada más. Y fíjense que tiene mucha relación con las preguntas que nosotros acabamos de ver en el foro temático. Entonces, profe, ¿cómo envío esas actividades? Fácil. Estas preguntas ustedes pueden responder si tienen acceso a tecnología. Abrimos un Microsoft Word o cualquier editor de texto, ¿no? Respondemos ahí estas preguntas uno a uno y luego subimos este contenido, ¿no? Porque acá ustedes, bueno, a mí no me sale porque tengo modo instructor, acá a ustedes les va a salir un enlace para poder subir esta actividad, ¿no? Profe, no tengo acceso a una computadora. Muy bien, entonces lápiz y papel, copias la pregunta, copia la respuesta, o escribe, redacta la respuesta para ser más preciso, y bueno, y subes esa captura, ¿no? Porque supongo que deben tener un smart, un celular o algo, correcto. Ahí tenemos ya casi la mitad de la aprobación del curso, ¿ok? Profe, ¿cómo voy a saber el contenido de este material?
nunca hemos tratado acá. Bueno, como por lo menos yo he tratado de separarme de esa línea. No vamos a leer acá pues contenido teórico, ¿no? Es cansado y no optimizamos el tiempo. Es por eso de que a ustedes se les ha alcanzado todo el material, tanto por el grupo como por acá por el Teams, todo el material que ustedes pueden descargar en este curso, en el de programación de microcontroladores, todo el contenido teórico. Entonces yo les decía que les invitaba a hacer una lectura consciente de ese material, y después de realizar esa lectura ustedes pueden, miren, realizar estas autoevaluaciones: autoevaluación 1, autoevaluación 2, 3, 4 y 5, donde las autoevaluaciones son netamente pues del contenido teórico que nosotros hemos leído. Todas las autoevaluaciones pues tienen 3 intentos, ¿no? Tienen 3 intentos. Ahí está. Lo mismo también, así como tenemos para el curso de programación con microcontroladores, lo mismo pues para programación con Arduino y Raspberry Pi, ¿no? Solo que acá vamos a tener menos actividades que hacer, porque tenemos solamente una sola autoevaluación, perdón, dos autoevaluaciones, ¿no? Dos. Y los criterios que acá se toman, les voy a mostrar. Por ejemplo, son otra vez la participación, el trabajo del curso, el foro, quiero responder por ejemplo el compañero Jimmy. Recordemos que el trabajo final del curso y el foro casi son las mismas preguntas, y las dos autoevaluaciones. Eso es todo. Acá hay menos todavía, ¿no? Entonces ustedes van a poder dar una lectura, y el material de PDF de todo este contenido ya también se les ha alcanzado. De no ser así, yo les puedo pasar nuevamente, o ustedes en un tiempo determinado pueden ir descargando cada uno de los materiales que acá nos proponen, ¿no? Más que todo lo que nos interesa es el material, algunos enlaces para revisar. Me han manifestado que algunos enlaces no son vigentes, y faltaría actualizar eso, ¿ya? Estos enlaces nos llevan pues a páginas donde se complementa el estudio, igual que los videos nos llevan a páginas donde hay complemento del estudio que estamos haciendo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a recordar entonces con ustedes que en el mundo de la electrónica tenemos pues los microcontroladores, ¿no? Y Arduino pues ha nacido con el objetivo de la enseñanza, del aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje de proyectos así de electrónica. Y sabemos de que el corazón pero más que el corazón, el cerebro de este Arduino es este microcontrolador, ¿verdad? A ver un ratito, de una desconfiguración de mi pantalla. Ahora sí. Entonces esto, ¿verdad? Este es el cerebro del Arduino, ¿correcto? El cerebro. Y tiene una resolución de 8 bits, que significa, o sea, 2 a la 8. Ustedes habían calculado esto. Tiene una actualización de 16 MHz, esa es la frecuencia, o sea, 16 mega es millones, ¿no? 16 millones de ciclos por segundo, ¿no? Tiene una memoria a la cual nosotros constantemente estamos grabando y borrando código de 32 kilobytes, ¿no? 32 kilobytes es su memoria flash, ¿no? Es ahí donde nosotros podemos grabar nuestros códigos, ¿no? Tiene una memoria ROM, o sea, donde solamente ya viene inscrito algunas estructuras netamente del microcontrolador de 1 KB, ese es su ROM, ¿no? Y tiene una memoria RAM de 2 kilobytes, ¿no? Es por eso de que un microcontrolador Arduino
no sería pues posible, aunque por ahí he visto un proyecto medio loco, no sería posible pues montar un sistema operativo, ya que el sistema operativo requiere pues mayor capacidad de procesamiento, y además de eso pues requiere también mayor hardware de almacenamiento de memoria temporal, o en el caso del RAM, ¿no? Entonces, la plaquita Arduino, mientras estemos en modo de prototipado, pues va a ser alimentado o va a coger la energía del puerto USB, ¿no? Que nos alimenta el sistema de 5 volts, ¿no? Si estaríamos en un taller, en un laboratorio real, eso utilizaríamos el puerto USB de nuestra PC, ¿no? Normal. Y cuando ya utilizamos la plaquita Arduino para un proyecto ya finalizado, ¿no? O sea, no vamos a cargar con el puerto USB todo el tiempo, ya podemos utilizar una entrada de corriente, una entrada de alimentación, que ahí tenemos también un jack, ¿no? Que alimenta pues de 7 a 12 volts, ¿no? Ese es cuando ya estamos en la fase ya no de prototipado, sino ya estemos con el proyecto completo armado, ¿no? Bueno, y luego pues tenemos todo lo que una plaquita electrónica tiene, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en forma de cripta este, ahí tenemos el cristal que le da la frecuencia al circuito, a toda la plaquita, y algunos otros componentes electrónicos, pues tenemos resistencias, condensadores, seguramente un diodo por ahí pequeño, un diodo LED, ¿no? Transistor de regulador de voltaje, etcétera, etcétera. Pero con lo que vamos a trabajar son pues los pines, y observamos dos grupos de pines en la parte superior y en la parte inferior. En la parte inferior observamos los pines de alimentación, en las cuales podemos utilizar pues salidas de 5 volts o de 3,3 volts, ¿no? También ahí tenemos las puestas a tierra, que tienen la abreviación GND, ¿no? La abreviación GND. Y si en caso quisiéramos alimentar el sistema con un pin y una batería de 9 volts, pues utilizaríamos estos dos pines de acá, ¿no? Esos dos pines, ¿no? De 9 volts. Y en la parte lateral derecha tenemos las entradas analógicas, ¿no? Que están rotuladas con A0, A1 hasta A5. Son 6 entradas analógicas, ¿no? Bueno, sí, en proyectos más avanzados también eso se pueden configurar como entradas digitales, pero bueno, es otra cosa. Trabajan con 5 volts, de 0 a 5 volts, y tienen una resolución de 10 bits. O sea, 2 a la 10 puede manejar una cantidad de datos de, si no me equivoco, era 1024, ¿no? 1024 bits. O sea, podemos representar cantidades numéricas que van desde el 0 hasta el 1023. No sé si ustedes no recordaban eso. Del 0 a 1023. En la parte superior teníamos los pines de salidas y entradas digitales, ¿no? En total son 14 pines, pero no todos, pues, para ser sinceros, se utilizan en los proyectos, ¿no? Por ejemplo, los dos que están acá, el 0 y el 1, casi siempre se utilizan cuando uno intenta configurar una comunicación en serie con otra plaquita Arduino, ya que el 1 será pues transmisión y el 0 de recepción, ¿no? Es la manera como comunicarnos con otros componentes Arduino, ¿ok? Se puede configurar tanto de salida como de entrada, ya saben ustedes, por un lenguaje de programación. Maneja estos límites de 5 volts como máximo, y soporta hasta una intensidad de corriente de 40 miliamperes. Entonces, si sobrepasamos ese consumo, es muy probable de que hay un componente regulador dentro de la plaquita, pues hará que se desactive, ¿no? Para evitar pues que se malogre la plaquita. Y además de eso, hay pines que pueden emular una señal analógica, o sea, utilizando unas señales PWM, ¿no? Que es un pulso
que controla y trata de emular una señal analógica, de tal manera que a diferencia de los pines netamente digitales, los pines analógicos tienen este símbolo, miren, como si fuera de una negación lógica, ¿no? Entonces, de salida pueden emular, ¿no? Pueden emular una salida analógica. Emular, ojo esto, emular. ¿Y qué hace es una salida analógica? Porque si solamente fuera digital, 100%, ustedes saben que el mundo digital o está apagado, ¿no? Que equivaldría a un 0 en binario, o está encendido, que equivaldría a 1 en binario. Pero hay veces en donde, y vamos a ver ahorita un proyectito, hay veces en donde no solamente queremos pues que esté o apagado o encendido. Hay veces de repente en el que querramos o vamos a querer que, por ejemplo, un diodo LED comience a tener una luminoscencia de menor intensidad y vaya aumentando poco a poco, ¿no? Luego disminuyendo, o sea, ya que entre apagado y encendido pues hay una escala, ¿no? De más, como nosotros decimos, un poquito más opaco o menos brilloso, menos intensidad, menos luminoscencia, ¿no? En componentes analógicos esto era fácil de lograr porque solamente era regular la resistencia, nada más. Solamente eso, regular la resistencia. En cambio, en componentes digitales que solamente o están en estado encendido o en estado apagado, pues lo que se hace, lo que se estila hacer es utilizar estas salidas, estos pines, con una señal PWM que pueden emular pues ese tipo de comportamiento, ¿ya? Eh, en las placas, en las placas madres, si ustedes alguna vez se han armado, habrán encontrado pines de ventiladores ¿no? que tienen esa señal, ¿no? PWM. Generalmente el ventilador que se ocupa de la disipación del procesador, del CPU, generalmente tiene esa indicación que es PWM, ¿no? Y normalmente tienen 4 pines, ¿no? 4 pines, ya que aparte de regular el voltaje, te permite controlar, ¿no? En porcentualmente, ¿no? Cuál es la potencia que se le asigna a ese componente electrónico. Entonces, si ustedes han tenido placas madres actuales, ¿no? Dependiendo de las marcas, te permiten mediante un software controlar o regular, por ejemplo, eh, la velocidad de giro que se determina en RPM de los ventiladores de la placa madre en base a la temperatura que va adquiriendo el procesador, ¿no? Entonces, si mi procesador no pasa, por ejemplo, de 40 grados, puedo configurar que mis ventiladores estén a un 30% en capacidad, porque a mayor revoluciones, mayor ruido, ¿no? Porque si estamos 100% a full, ¿no? Pues va a sonar como si tendrías pues una, una nave espacial ahí despegando, ¿no? Y así se va configurando. Entonces eso nos permite las señales PWM configurar porcentualmente la potencia que se le agrega a un componente electrónico. Generalmente en las placas madres se utiliza para regular pues la intensidad de los ventiladores. Y si por ahí inviertes un poquito más, también pues de la bomba de agua de un sistema de refrigeración líquida, por ejemplo, ¿no? Que normalmente requiere un poquito más de potencia. La diferencia es que si nosotros conectamos nuestros ventiladores directamente a una alimentación que no tiene regulación, pues por defecto siempre ese ventilador va a estar a full, a su 100%, con las consecuencias del consumo, con las consecuencias de aumentar el ruido dentro de nuestro gabinete. Y a veces pues se pueden topar con cierto cliente que les dice que normalmente trabajan en las noches y le fastidia, le molesta ese sonido de sus ventiladores, ¿no? Entonces tú puedes asesorarlo, si tiene una placa antigua, no tiene, por ejemplo, para más salidas PWM, puedes asesorarlo y decirle que compre pues un hub, ¿no? De ventiladores que soporte justamente esta modulación de PWM
donde entre el conector de la placa y controles más ventiladores, ¿no? Es nuevamente es el tipo de ocupación que se da esta tecnología en nuestra área, ¿no? Aparte hay otras cosas más, pero normalmente ustedes van a ver en la práctica ese tipo de hardware con esas señales, ¿no? 4 pines. Muy bien. Vamos entonces a generar nuestro siguiente proyecto. Ingresemos a nuestra cuenta en Tinkercad y vamos a ver esto de PWM y generemos este simple proyectito, ¿ya? Vamos a traer un Arduino, el Arduino 1. Vamos a traer también una plaquita de pruebas, el estándar, porque hay 3 tipos ahí. El que normalmente usted va a encontrar en las tiendas electrónicas va a ser esta. Un diodo LED que yo le he puesto pues de color azul, usted pone el color que desee. Una resistencia de 1 kilo ohm estaría bien, aunque le he puesto ahí a 320, ¿no? Y la configuración es la siguiente: puesto a tierra y va a ser alimentado con el pin 11, pero no estamos usando el pin 11 al azar. Se ha elegido este pin 11 porque es el que puede simular una salida analógica o una salida PWM. Les espero hasta ahí, me avisan cuando yo la tenga. Sí, acá compañero Profesor, Lenar, te escucho. profesor, buenos días. Buenos días. Bueno, justamente hace Buenos algunos días días. había tenido un problema con mi celular y Justamente hace estaba algunos días inactivo había y no tenido un pude problema enviarle los con mi trabajos. celular y estaba inactivo Bueno, y es no decir, el pude último enviarle los trabajo. trabajos. Y Bueno, es decir, el ahora se me último es difícil trabajo. ingresar a hacer el Y trabajo en ahora Tinkercad se me con es el difícil celular. ingresar a Y hacer el como trabajo en trabajo, Tinkercad inicio mi con el trabajo a celular. las Y nueve como y media más trabajo, o inicio mi menos. trabajo a Va a haber las clases que no nueve voy y a estar media más o menos. hasta la Va a hora haber que se clases que no culmine. voy a estar Y no sé si los hasta la trabajos hora lo que se podría culmine. enviar Y no sé si recién los por la trabajos lo tarde podría o por la noche. enviar por la tarde o por la noche. Sí, Lenar, siempre y cuando la condición que se les ha solicitado a los compañeros que tienen ese inconveniente de cruce de horarios por motivos laborales, es que yo les solicito un correo a mi correo institucional donde se comprometa a cumplir las actividades que se les pide, ingresar al Blackboard, revisar las clases y todo eso. Si redactas ese correo, normal, puedes enviar tus actividades, ¿ya? ¿Por qué? Porque también eso es una prueba de que para mí, cuando me auditen, porque has permitido ciertos alumnos no ingresan a tus sesiones. Bueno, le explico, ¿no? Me han escrito un correo, aquí está, donde me han solicitado cierta holgura, ¿no? Cierta prudencia con ellos, porque trabajan, obviamente por la coyuntura que laboral, ¿no? Y se han comprometido en ingresar a la plataforma y hacer sus actividades. ¿Has hecho tu correo, Kenny? Sí, la había enviado, la Ya, había enviado. Sí, muy bien. Entonces no hay ningún le había inconveniente. enviado. Pero Le- entiendo de que no vas a poder enviarlo por el grupo, ¿no? por el grupo de WhatsApp hace algunos días estaba sin Por el celular, grupo de WhatsApp, Y pero hace ahora ya algunos tengo. días estaba Lo sin entonces que sí me celular, vas a, falta ahora es pero una ahora ya tengo. computadora. Lo que me ya, falta ahora entonces es sí una podrías Y computadora. como enviarlo. tengo, claro, y Y como como tengo, puedo pedir prestado una computadora en claro, el y como trabajo en el hora de tengo, almuerzo, puedo puedo aprovechar pedir eso prestado para una realizar computadora el en el trabajo trabajo, en el hora de y almuerzo yo a puedo más aprovechar tardar en la eso para noche se lo realizar el estaría enviando trabajo. Y yo a más Ya, ok. tardar en la por el noche grupo se de lo WhatsApp. estaría enviando Más que trabajo, no olviden para por todos, el grupo de esa es WhatsApp. la calificación que van a tener ustedes en participación. ¿Ok? Es la calificación que Ya, ustedes tienen en ya, profesor. participación. Aparte para todos, por Ya, favor, ya, profesor. este, hay que ir avanzando con las evaluaciones de los módulos de microcontroladores y con la evaluación del módulo de Arduino, ¿ya? Eh, Profesor, una consultita más. El ¿Sí? último trabajo que Profesor, dejó, una consultita más. El la último última trabajo que actividad que dejó, dejó no lo pude enviar por ese motivo y no la sé última si podría actividad que volverle a dejó enviar. no lo pude enviar por Ya ese sí, motivo y envíelo no sé por si favor, podría pero cuando lo volverle a enviar. envíen, adjunten en la captura también sus nombres, ¿no? Porque a veces yo solamente los tengo, como se han agregado
mediante enlace. Yo solamente les puedo observar sus nombres, sus iniciales o el número. Indiquen por favor sus datos completos. ¿Ya? Gracias. Ya, profesor. Bien. Entonces, Gracias. vamos acá a tratar de emular una señal PWM. Permítame compartirles un recorte que acá está en la web. Más o menos, ¿qué es lo que trataría de ser una señal PWM, no? Entonces, acá vemos gráficamente representado en un plano cartesiano, ¿no? En la gráfica de una señal analógica, ¿no? Siempre es medio sinusoidal, sube y baja, ¿no? Y abajo una señal digital en donde se trata de imitar justamente el comportamiento de esta señal analógica. Recordemos que las señales analógicas realmente transmiten mayor cantidad de información, ojo, información, ¿no? Por eso es que si ustedes alguna vez han tenido servicios de cable en casa, de cable de televisión cerrada, habrán visto pues que el técnico va y te instala pues detrás del televisor, pone un solo cable, ¿no? Un cable coaxial de una vena de cobre, y por ahí pues transmite muchos canales, ¿no? 100, 120, etcétera. Pero ¿cómo decimos nosotros? Pero si en realidad es un solo cable, pues emula, pues en ese cable hay muchas señales analógicas, ¿no? Por ese mismo cable pues estaría pasando, así como hay un emisor, hay un receptor, el televisor pues captaría una señal de esta forma, pues sería un canal, ¿no? Una señal de esta forma será otro canal. Por ese mismo cable, varias señales analógicas estarían transmitiendo pues muchos canales, ¿no? En cambio la desventaja que teníamos con la señal digital era que o podía ser solamente encendido, apagado, encendido, apagado. Entonces podemos nosotros mediante esa tecnología se modula, ¿no? Se modula de tal manera de que se puede cambiar la intensidad de la frecuencia con la cual estamos siendo o se está alimentando pues un componente electrónico. Acá también les muestro otro cuadrito, ¿no? Ahí está. Es sobre todo lo que se ve en las plaquitas, en las placas más modernas, ¿no? Hay software que nos permite pues modular el porcentaje de la intensidad, y lo que realmente hace pues el componente electrónico es que adapta, ¿no? Mediante microsegundos, ¿no? Ese ritmo de 0 y 5 volts, o 0, 3,3 volts, o 0 el voltaje que admita, ¿no? Entonces ahí tenemos un pulso al 25%, al 50%, al 75%, y también nos permite pues entre ellos poner otros porcentajes, ¿no? 30%, 40%, y fíjense cómo la señal pues va aumentando, o la intensidad que se le agrega, ¿no? La intensidad que se le agrega por ciertos ciclos de frecuencia. Acá por ejemplo, miren, la intensidad es 75%, más pequeño 50%, ¿no? 50%. Y fíjense, cuando más va aumentando la intensidad que se le, el tiempo que se le da, ¿no? El tiempo que está en reposo en 0 volts, fíjense, disminuye, ¿verdad? En 50% será mitad mitad. En el 25% se ve que el tiempo en reposo, o el tiempo que está en 0 volts, pues es mayor que el tiempo en el cual se le está agregando los 5 volts o los 12 volts, lo que el componente requiera. ¿Ok? Lo que el componente requiera. Bueno, y esto pues, como ustedes sabrán, y bueno, lo estoy diciendo, trata de emular pues una señal analógica, ¿no? Trata de emular una señal analógica, ¿no? Claro, no es exactamente igual, pero se utiliza bastante porque no siempre queremos que los componentes electrónicos pues estén o apagados en su máximo o prendidos en su mínimo, pero apagados en su mínimo o prendidos en su máximo.
¿no? A veces queremos que esté pues a un cierto porcentaje de su potencia y se puede emular con esto. Ya, muy bien. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Ahora, en Arduino, inicialmente se utilizaba un derivado del lenguaje de programación, C++, ¿ya? O sea, no se utilizaba todo, ¿no? Se utilizaba algunas estructuras, ¿no? Tiene cierto parecido. Ahora, gracias a muchos otros proyectos que han surgido, ¿ya? Este, se utiliza pues o se puede utilizar otros lenguajes de programación. Les mencionaba, por ejemplo, que cuando tenían el Cisco Packet Tracer en sus últimas versiones, ¿no? Internamente en sus módulos IoT, te permite utilizar una plaquita microcontroladora. Para el caso de Arduino, no pone exactamente ellos Arduino, ojo, será por derechos de patente, pues, ¿no? Y también una plaquita de microprocesadores, ¿no? En ese caso será Raspberry Pi. El Raspberry Pi no le pone ese nombre, ¿no? Simplemente le pone un acrónimo. Y tiene un simulador donde te permite pues programar no solamente en lenguaje C++, sino pues en otros lenguajes como son pues el que más popular ahora es Python, ¿no? Y también les permite hacerlo en Java, ¿no? Hacerlo en Java. Y como ustedes saben, en todo lenguaje de programación hay distintas formas, distintas, el nombre correcto sería distintos paradigmas de programación. Un paradigma es un modelo a seguir. Hay el paradigma secuencial, ¿no? Orientado a objetos, funcional, etcétera. El lenguaje C pues admite, perdón, el C++ admite el lenguaje de programación pues orientado a objetos, ¿no? Y también el lenguaje de programación secuencial, ¿no? En acción-reacción, ¿no? Y más que todo lo que se está haciendo acá en los proyectitos, porque el código que nosotros vamos ingresando se va ejecutando pues secuencialmente, ¿verdad? Secuencialmente. Podríamos nosotros crear objetos y todo eso, pero eso sería pues un poquito más avanzado, ¿no? Y en todo lenguaje de programación, ¿no? En todo lenguaje de programación existen pues lo que se conoce como bucles, ¿no? En español, ¿no? En nuestro idioma serían ciclos, ¿no? Ciclos. ¿Cómo así, profe? Bien, permítame también ahorita un recorte. Fíjense. Miren, acá tenemos, este es el tipo de programación que nosotros estamos haciendo hasta el momento, ¿no? La secuencial, ¿no? Acción 1, línea por línea, abajo acción 2, seguimos con acción 3, por ejemplo el proyectito que hicimos del semáforo, ¿cierto? Normal, ¿no? Secuencial. Pero a veces tenemos que ejecutar proyectos en donde, dependiendo del valor de una variable, podemos tener dos distintos o muchos distintos caminos, ¿no? Lo que se conoce pues como decisión, ¿no? El clásico, la clásica secuencia if, ¿no? Si se cumple una condición, entonces hacemos esto. En caso contrario, hacemos lo siguiente, ¿no? Si es verdadero, se hace esto. Si es falso, se hace eso, ¿no? Y a veces cuando no queremos agregar a nuestro código muchos if, muchas condicionales es la palabra correcta, pues se agregan bucles, ¿no? O iteraciones, o repeticiones, ¿no? O también le llaman loop, ¿no? Lazos,
aunque loop también se llama internamente en el IDLE de Arduino, en donde según las acciones iniciales se cumple, ¿no? Una condición, o si no se cumple, pues volvemos a ejecutar el mismo código, ¿no? Hasta que se cumple la condición y se sale de el código inicial. Acá pues tenemos varios de esos bucles, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el bucle while, tenemos el bucle do, ¿no? Do while también, el bucle for, correcto, y cada uno de estos tiene su propia forma o manera, ¿no? De coger el código, ¿no? Ya saben ustedes, acá la intención no es volvernos programadores, no somos programadores, no estamos estudiando para la programación, pero eso no implica que nosotros no vayamos a desarrollar proyectos donde no vayamos a la programación. Entonces justamente este proyectito vamos a ejecutarlo, ¿no? con un bucle, ¿ya? Acá permíteme, acá hay una imagen que es interesante. Un momento. Ahí está. Acá podemos ver a mayor detalle la estructura pues de los bucles que les digo, ¿no? El bucle while, ¿no? Mientras la condición se compruebe verdadera, pues seguimos ejecutando el bucle, o sea, los códigos internos, ¿no? Que se sume, que se reste. En cambio, en el bucle do while, ¿no? Es lo mismo, solo que en el bucle while primero se comprueba la condición y luego se ejecutan las instrucciones. En el bucle do primero se ejecutan las instrucciones y luego se comprueba la condición. En ambos casos, si la condición se comprueba falso, salimos del bucle, ¿no? Salimos del bucle. Y acá tenemos otro, el bucle for, ¿no? Que mediante una iteración controlada, ¿no? Limitada, hacemos lo mismo. La diferencia entre while, do, hay otros, ¿sabes? Según el lenguaje de programación hay loop, ¿no? O simplemente el do, ¿no? En estos no sabemos cuántas veces se va a ejecutar la iteración, no se tiene control de eso, ¿ya? Va a depender de la información que se le agrega a la variable, ya sea el usuario u otro código líneas arriba. En cambio, en el bucle for sí sabemos de antemano cuántas veces se va a ejecutar, ¿no? Predeterminadamente, ojo, predeterminadamente, cuántas veces se va a ejecutar el bucle. Ahí tenemos nosotros ese control. Y eso es lo que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, en nuestro proyectito Arduino, supongo que lo tiene, aquí lo tengo yo. Vamos a redactar el siguiente código. Un momento, esto le tenía preparado. Momento. Ahí está. Entonces, en el mismo proyectito Arduino vamos agregando, ojo a esto, vamos agregando, vamos a trabajar con este código. Caramba, no se quiere mover. Vamos un poquito más pequeño entonces. Ahí está. Entonces configuramos el LED 11, ¿ya? Configuramos el LED. Voy a copiar esta imagen también acá en nuestro chat del Teams. Ahí está. Entonces configuramos el LED 11, ¿no? Le ponemos el nombre LED, ¿no? Y le asignamos la variable, el valor de 11, que va a ser justamente el pin de salida 11, ¿no? Una variable, creamos una variable X, ¿no?
float, o sea, va a manejar datos con coma flotante, o sea, decimales que nosotros llamamos, y configuramos justamente el LED 11, que ya le hemos puesto el nombre LED, como salida, ya, como salida. Y en el bucle, o sea, en el loop, vamos a ejecutar el siguiente código. El for, el bucle for, ¿no? Que tiene la siguiente estructura. Atentos a esto, ¿no? Por la primera vez de repente estamos viendo. Fíjense que tiene la siguiente estructura. Está separado por puntos y comas, ¿verdad? El bucle for, ¿no? Ahí está, entre paréntesis. Este primer valor nos indica el valor inicial de la variable. En este caso la variable que estamos tomando es x. Este segundo valor nos indica el valor final, o sea, hasta dónde tiene que llegar, ¿no? ¿Cuál sería el punto máximo que va a tomar esa variable, el valor máximo? Dice que esa variable tiene que ser o tiene que mantenerse hasta menor o igual a 255, ¿no? Y el último, la última condición es la condición de incremento o de decremento. Y acá se pone, miren, se va a incrementar por cada repetición. El bucle se va a incrementar, perdón, la variable se va a incrementar en 1, ¿no? Entonces x va a empezar en 0, luego va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar al 255. Cuando llega al 255 vuelve a tener x el valor de 0, ¿no? Y mientras tanto, cuando x es igual a 1, x es igual a 2, x es igual a 3, fíjense, ejecutamos el código analog, o sea, de analógico write. Va a escribir un valor analógico donde el LED, o sea, el pin 11, va a tener esta potencia. ¿Qué potencia va a tener? Primero 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, luego 6, luego 7, luego 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces vamos a notar que el LED va a comenzar a incrementar su intensidad poco a poco. Como la frecuencia de actualización de una plaquita Arduino es muy alta, ¿no? Son 16 MHz, ¿no? Nuestra vista, como es muy pobre, no podría diferenciarlo. Entonces por eso le aplicamos un delay de 5 microsegundos, ¿ya? Muy bien. Una vez que salimos de ese bucle, ¿no? Se aplica un delay de 100 microsegundos y luego se hace lo contrario. ¿Para qué? Acá en este bucle inicialmente, ¿qué se hace? Acá en este bucle se incrementa el valor de x, o sea, se aumenta la potencia. Entonces esto hace que el LED comience a brillar hasta llegar a su punto máximo, ¿no? Intenso. Y luego salimos del bucle porque ya no se cumple la condición. Cuando llegamos a 255 salimos del bucle. Y luego entramos a este bucle de acá, en donde tomamos el primer valor 255 y el valor máximo o el valor de cierre para la variable será 0. Y acá vamos a decrementar, o sea, va a haber un decrecimiento de la variable, ¿no? Entonces vamos a coger el LED con un valor muy alto y vamos a bajarlo hasta llegar a 0. Entonces ahí vamos a ver cómo la intensidad del LED comienza a decrecer. Entonces, como va a haber un delay de 100 microsegundos, vamos a observar que el LED inicialmente, cuando se ejecuta el código, comienza a aumentar su brillosidad, su luminiscencia, hasta llegar a su punto máximo y luego va a decrecer. Recordemos que el valor máximo acá es 200, va de 0 a 254. Entonces, ¿qué significa esto? Caray, ¿qué tal pulso? Que el 254 será su punto máximo de voltaje, 5 volts, y acá será 0 volts, ¿no? Entonces, y en entremedio de esto hay porcentajes de voltaje que estamos agregando. Por eso es que vamos a ver cómo pues tiene esa intensidad de aumentar poco a poco, ¿no? Esto gracias a que estamos emulando una señal PWM, ¿no? Y acá también lo contrario, lo que está en su máximo va a bajar hasta llegar a su mínimo de 0. ¿Cuál es la diferencia si no hiciéramos con Digital Write y no con Analog Write?
Si lo hiciéramos con digital, tendríamos simplemente o está encendido en su máximo o estaría apagado en su mínimo, en 0 volts. No tendríamos ningún punto medio. ¿Sí? No tendríamos ningún punto medio. Bien, entonces a construir su proyecto y me muestra su ejecución. Les doy 5 minutitos. Bien, ¿cómo vamos? ¿Lograron ejecutar el proyecto? Estamos haciendo, profesor. Ya, muy bien. Cuando ejecuten el código tendrían este siguiente resultado. Miren, como les decía, fíjense, el LED va a tener pues una luminoscencia, fíjense, que es distinto a lo que obtendríamos si en caso pues manejaríamos salidas digitales, ¿no? Ya saben que la salida digital o está encendido o está apagado. Acá no, ¿no? Una secuencia de 100 microsegundos, fíjense cómo pasa de 0 a 5 volts, pero se nota ese cambio de intensidad. Se va notando ese cambio de intensidad, ¿no? En el LED. Ese es el resultado que tendríamos que obtener, ¿no? Hacemos una captura, ¿ya? Y lo compartimos en nuestro chat, obviamente también agregando el código. Vamos, queda a la espera entonces de su armado, por lo menos que estén ahí intentando construirlo. El compañero Cristian ha compartido su proyecto, fíjense, muy bien Cristian. Los demás compañeros, por favor. Vamos, los demás por favor participen. Bien, ahí también ha compartido el compañero Ruiz, muy bien. Sí, ¿quién estaba consultando? Le escucho. Disculpe, profe, que le corte, disculpe que le corte. Esta actividad para hacerlo en No le entendí, Córdoba. ¿Podrías repetir tu consulta? ¿En qué encargue para hacer la actividad, profe? Sí, correcto, ahí estamos trabajando. Ya voy a ingresar, Ya, muy bien, esperamos. Ya, profe, ya. Para los demás, los que son nuevos en esta plataforma, hay compañeros que trabajan sin problemas, así me han hecho entender, por ejemplo, desde su celular, ¿no? Normal pueden trabajar, les parece que ya la plataforma Tinkercad también ha mejorado su experiencia de usuario mediante los dispositivos móviles, porque antes era un problemilla trabajar con él, pero ahora creo que sí, ¿no? La experiencia de usuario ha mejorado. Joel, tienes una consulta, te escucho. Profesor, buenos días. Buenos días. Yo tengo un percance ahorita, como tengo doble trabajo, también como puedo entrar y los domingos puedo desarrollar las actividades porque tengo a full.
Solamente para ver si me dan permiso. Ya. ¿Llegaste a redactar tu correo, Joel? No he redactado todavía ningún correo. Ya, te recomendaría que lo hagas en el transcurso de este fin de semana. Y normal, ya, para mí no hay ningún inconveniente siempre y cuando hay el compromiso suyo de cumplir las actividades que hacemos en sesiones y las que están propuestas en Blackboard. Si es así, no hay problema. El correo sería el correo de Blackboard o el correo de... El correo institucional. Ya. Permíteme, El mismo que nos tiene en los enlaces. permíteme, voy a digitar mi correo. A ver. Ahí está. Igual, deseo que desde tu correo institucional lo hagas, ¿ya? Tinkencard, tres dígitos. Eso es la aplicación, ¿no, profe? No es ninguna aplicación, es una página web. Allá. ¿Ya? Gracias, También profesor. te voy a copiar el enlace al Tinkercad. Pero dentro del Google Play Store creo que está como un aplicativo. Ahí sí les debo admitir que no tengo experiencia. Netamente yo trabajo desde la PC. ¿Ya? Así que si algún compañero podría confirmar esto, en Google Play Store sí puedes descargarlo como un aplicativo, ¿verdad? ¿Lo han hecho así? Los que están trabajando con su celular. Nadie está trabajando con celular. Yo trabajaba con sola, profe, pero tampoco tengo experiencia en ese Michel, pero ¿descargaste el aplicativo o estás trabajando desde la página web en tu celular? Estoy haciendo de la página web porque Ya, el celular no aguanta esa vaina, porque lo de hacer se bloquea y se cierra. ya, Celular de gobierno. ya, ok. Entonces, desde la web, ¿ya? Desde la web, dice el compañero. ¿Iniciar sesión, no, profe? No, profe. ¿Dónde? ¿En Tinkercad? Ajá. Sí, con cualquier Ajá. usuario. Con cualquier usuario puedes ahí trabajar. Ya. Muy bien. Para aquellos compañeros que ya han terminado, ¿ya? Para que no se me aburran, ¿ya? Para aquellos compañeros que ya terminaron, vayan en otro proyectito o ahí mismo, ¿no? Como ustedes deseen, vayamos extrayendo estos componentes con los cuales vamos a trabajar. Otra vez una plaquita Arduino, ¿ya? Un potenciómetro, otra vez nuestro diodo LED, solo que esta vez en lugar de utilizar un bucle, ¿ya? Vamos a utilizar los valores de entrada del puerto analógico, ¿ya? Así como escucha, el valor de entrada del puerto analógico que normalmente hemos visto nosotros en la clase última con el potenciómetro o con los potenciómetros. Recuerden, el último proyecto fue el diodo LED RGB, ¿no? Y en lugar entonces de utilizar un bucle for, donde nosotros no teníamos ningún control de la intensidad de la luminoscencia, simplemente corría la luminoscencia, aquí vamos a intentar, ¿no? Mediante el uso de este potenciómetro, de darle un valor justamente a la intensidad
de ese diodo LED. Ok, entonces lo mismo les voy a pegar acá en Marcelo Sebastián, también lo hizo muy bien en nuestro Teams. En el chat estoy pegando el recorte, ya, ahí está, para los que han terminado. Para los que no, los que todavía siguen con el primero, no se preocupe, que no le genere pues ansiedad. Todavía seguimos, ¿no? Todavía seguimos. Les espero. Entonces continuamos ya con el siguiente proyecto. Creo que los demás no tienen una PC a la mano. Acá en este proyecto, como pueden notar, tenemos el diodo LED igual configurado como el anterior proyecto en el pin 11, ¿no? Pero esta vez vamos a utilizar un potenciómetro, el cual pues es un potenciómetro de 10K, ¿no? Es de 10K, es de 10 kiloohmios, el cual va a ser recepcionado el valor del voltaje, ¿no? Ahí en la entrada analógica, 1, ¿no? En la entrada analógica 1. Y si nosotros recordamos, acá es por este puesto esta imagen, en las entradas analógicas teníamos una resolución de 10 bits, o sea de 1024, ¿no? Entonces los valores que podría captar es de 1024. Si hablamos netamente de voltajes, podemos ver que 1023 representarían pues, a ver, nuestros 5 volts, y el valor de 0 representarían los 0 volts, ¿verdad? Los 0 volts. Y entre medio de esto pues hay una serie de valores, ¿no? Entonces, si la intensidad que ingresa al puerto analógico es de 5 volts, o sea, cuando el valor de, recordemos que la resistencia tiene 10 kiloohmios y 0 ohmios, ¿verdad? Va de 0 a 10 kiloohmios. Acá lo pongo al revés, ¿por qué? Porque cuando la resistencia del potenciómetro es de 0 ohmios, quiere decir que todos los 5 volts están pasando. Entonces obtendríamos el máximo valor de lectura en el puerto analógico, ¿correcto? El máximo valor de lectura en el puerto analógico. Y cuando el potenciómetro estuviera en su máximo valor de 10 kiloohmios, pues prácticamente no hubiera un flujo de corriente. Bueno, nominalmente, ¿no? El mundo real es distinto. Y entonces tendríamos una lectura de 0. Entonces 0 volts estarían recorriendo el sistema, ¿no? Hay que recordar eso. Entonces en este proyecto vamos a agregar nuestro potenciómetro, ¿ok? Acá en el chat también el compañero Hansen Jesús ha compartido ya el proyectito inicial que estábamos haciendo de el LED analógico. Muy bien, listo. Entonces vamos ya avanzando con eso, ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Ninguna? Profe, Sí, Mamani. ese tipo de ejercicio, profe, sí, como lo está haciendo, o hay alguna codificación, algo. Primero estamos construyendo dentro de Tinkercad
y luego vamos a agregar el código que va a controlar ese hardware. ¿Ya? Ahorita les muestro. Primero armamos, ¿no es cierto? Claro, primero en el Tinkercad armamos este circuito, ¿ya? Y luego ya ingresamos el código, ¿ok? Ya, profesor, ya entendido. Profe, los códigos que este nos pasa al grupo para poder tenerlo como Pero ya base les he principal. alcanzado, el primero ya les he pasado acá en el Teams. Sí, a ver, voy a... Ya. Exactamente, les he pasado a las 7:43. Un vistazo. Ahí checa ahí en el chat, les he alcanzado. Claro, si estás trabajando de tu celular, va a ser un poco complicado que veas el chat y al mismo tiempo veas lo que estamos transmitiendo. Pero si estás en la PC, sí, se presta para poder ver el chat y luego lo que se está transmitiendo en la pantalla, ¿no? Pero ahí chécalo si es que lo tienes. Si no, me avisas para enviar al grupo. Bien, si ustedes recuerdan, en proyectos anteriores ya hemos trabajado con un potenciómetro. Es más, justamente esto, ya hemos trabajado en un potenciómetro, con potenciómetros, recuerdan, en el proyecto de el LED, ¿no? Pero la diferencia acá es de que en el proyecto anterior la corriente alimentaba al LED, ¿cierto? Pero que la que salía, ¿no? La que salía o la que obteníamos de la salida del potenciómetro. Acá no. Acá vamos a coger mediante una variable, obviamente, el valor que ingresa o que está captando la puerta, el pin analógico A1, ¿no? Ya les he explicado cuál es la connotación de sus valores posibles en base también al valor de la resistencia, ¿no? Y vamos a utilizar ese valor para darle la intensidad al LED. Pero eso sí hay que tener en cuenta, mucho cuidado acá, la resolución o el bus de trabajo de bits de las entradas analógicas no es igual al de las digitales, ¿no? No es igual al de las digitales, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden, aquí el microcontrolador trabaja con 8 bits, ¿no? Y 8 bits, si ustedes recuerdan, es 254. A ver, 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 por 2 32 por 2 64 por 2 128 por 2 256, ¿verdad? ¿Sí? A mí me corrigen ahí. Entonces vamos a tener valores de 255 al 0. Entonces el 0 es cuando tenemos 0 volts y el 5 cuando tenemos 5 volts. Hago esa referencia de 0 a 5 volts porque ese es el máximo con el cual se está alimentando el circuito, ¿no? En caso de ustedes en algún momento quisieran generar un proyecto con baterías de 9 volts, pues habrá que hacer el cálculo distinto, ¿no? Para el componente. Por eso, si ustedes recuerdan, hace un momento les he copiado este código, fíjense, en donde justamente manejábamos los valores de 0 al 255, ¿no? No es por qué se antojó al profe poner 255, precisamente porque estamos trabajando con los pines digitales de salida y entrada con el PWM, pero su resolución va a ser la misma, 8 bits, ¿no? Entonces no pudiéramos nosotros, adelantándome,
trabajar, o sea, darle el valor directo que obtenemos en la entrada analógica. O sea, vale decir, si en la entrada analógica obtuviéramos el valor de, digamos, 800, ¿no? Que representa una cantidad de voltaje más o menos por acá, ¿no? No le vamos a dar ese valor de 800 a la variable con la cual vamos a iniciar, pues, o vamos a darle intensidad a nuestro LED, porque no tendría pues congruencia ni sentido, ¿verdad? Porque los datos numéricos que manejamos con este proyectito es de 0 al 254 para las salidas y entradas digitales, ¿ya? Pero, eso sí, en las plaquitas Arduino de ahora hay un corrector dentro de IDLE, que si a alguien por ahí se le ocurre poner un valor, ¿no? Un valor que no corresponde, te avisa, pues, ¿no? Te sale un error, ¿no? Este bus maneja unos datos de 0 a tal, te especifica, ¿no? Los anteriores no tenían eso, simplemente había que buscar el error cuál era. Bien, vamos entonces al proyectito, ¿ya? Vamos al proyectito, a ver, ¿dónde está? Acá, este es lo que teníamos, ¿verdad? Esto era nuestro código. Vamos a copiarlo porque lo vamos a utilizar, ¿ya? Y mientras tanto, ese código lo voy a copiarlo en mi blog de notas. La memoria es frágil. Bien, vamos entonces a crear otro proyecto, un proyecto nuevo. Acá, crear nuevo proyecto, ¿no? Acá, nuevo proyecto. Y para los componentes que son nuevos, aquí en la parte lateral derecha tenemos los componentes, ¿no? Vamos a ver todos los componentes. Habíamos dicho que queremos, ahí está, un LED, una resistencia, además, ahí está, un potenciómetro, nuestra plaquita de pruebas. Acá hay tres modelos, ¿no? El que siempre encontramos en las tiendas de electrónica es el modelo este, ¿no? El clásico. Y nuestra plaquita de prueba Arduino. Listo. No necesitamos nada más. Muy bien. Entonces aquí está nuestra plaquita de pruebas. Y nuestro potenciómetro, nuestro diodo. Vamos a rotarlo. Para rotar un componente hacemos clic en este botón. Ahora sí. Listo. Y de acá va a ser alimentado justamente desde el pin número 11, ¿no? Podemos haber elegido cualquier otro pin que tenga esa capacidad del PWM, ¿ah? Puede haber sido el 10, el 9, el 6, el 5 y el 3. El 3. Pero si no elijo eso, pues simplemente funcionará como una digital. Luego acá el puesto a tierra. Ahí está. Muy bien. Y le ponemos de un color negrito, ¿no? Ahí está, tierra. Muy bien, ahí está. Jordi acaba de compartir su proyecto. Correcto, Jordi. Y de esta patita vamos a llevar la tierra. Muy bien. Ahora para el potenciómetro, según la imagen, esta patita de acá también va a tierra, ¿no? Esta patita de acá se va a alimentar con 5 volts, que va a ser del color rojo. Ustedes pueden poner el color que deseen, ¿eh? Siempre acostumbro poner 5 volts. Va a ser alimentado acá. Muy bien. Ahí está. Y hasta ahí funcionaría normal, ¿no? Como un potenciómetro. Pero de acá, de la salida, vamos a alimentar justamente la entrada analógica 1. Ahí está. Y para no confundir vamos a ponerle de otro color, ¿no? Verde también.
Bien, eso es lo que debiera haber hecho, ¿no? Ahora, en el código, bueno, sale por defecto código de bloques, solamente queremos texto, ¿ya? Y no quiero esto, vamos a borrarlo porque por defecto siempre sale el proyecto. Oh, ¿qué pasó acá? Por defecto siempre sale el proyecto, pues, de el LED 13, ¿no? Ese es el primer proyecto, ¿no? Y acá voy a copiar nuestro código inicial, la que hemos hecho al inicio, ¿no? Este es el código que vamos a modificar, ¿no? Vamos entonces, hemos declarado una variable entera para el pin de salida, ¿no? En este caso salida analógica, el 11. Luego una variable de coma flotante, o sea que admite decimal, que le hemos puesto X, correcto, y voy a poner acá, y solamente hemos declarado el pin de salida, ¿no? Entonces acá voy a agregar algo más, y todos por favor me siguen. Vamos a monitorizar el valor que nos está o que estamos obteniendo en la entrada analógica, ¿no? Recuerden que nosotros lo hacíamos iniciando el puerto serial, iniciamos el puerto serial con esa frecuencia, ¿no? Los 9600 vatios, ahí está. Si desean le ponen un comentario, iniciamos el puerto serial, ahí está. Muy bien, ya le hemos iniciado y entonces vamos a quitar los bucles. Esto no los vamos a utilizar, ¿ya? Si desean lo eliminan, ¿ya? Si desean lo eliminan o simplemente le pone a modo de comentario en cualquiera de ellos, ¿ya? Yo voy a eliminarlo. Esto acá y esto acá, ahí está su llave de apertura, su llave de cierre, y dentro vamos a poner el código. Bien, primero vamos a chequear a ver cuáles son los valores, pues, que nos da la entrada analógica, ¿no? La entrada analógica, ¿no? Para eso vamos a ver serial punto print, le ponemos un nombre, ¿no? Vamos a poner acá valor señal analógica, ahí está, punto y coma, y nuevamente el serial, caramba, ¿no? Punto print, y acá debemos, pues, capturar el valor que está ingresando a la señal, a ese puerto analógico, ¿no? Para eso, antes de eso, debemos capturarlo. Y, profe, ¿cómo se captura eso? Bueno, así como hay la escritura, ¿no? La escritura con entradas analógicas, ¿no? Analog write, recuerdan en LED, ¿sí? También hay para lectura, ¿ya? Para lectura. Entonces voy a forzar acá un error, voy a poner acá X igual a analog read, ¿no? Que es el valor de lectura, ¿no? Vamos a leer entonces lo que obtenemos en la entrada analógica 1, ¿no? En la entrada analógica 1, ahí está, analog de analógico, read de lectura, ¿no? Vamos a poner un comentario lectura del valor de la entrada analógica a 1. Uy, no alcanza, un poquito más.
Ahí está. A 1. Muy bien, entonces acá hay que lo que queremos chequear, hay que poner un salto de línea, que no va a ser pegado. Lo que queremos chequear es justamente ese valor, ¿verdad? El valor de x, ¿no? Que va a capturar la entrada del serial, ¿no? Vamos a ver, recordemos de que el potenciómetro con el cual estamos trabajando tiene un valor nominal de 10 kilo ohmios, ¿no? 10K. Bien, chequeamos. Vamos acá a forzar un error y está ejecutándose. Pero fíjense, para monitorizar, acá está el monitor en serie, ¿no? Y ahí está. ¿Qué valor nos da? 0, ¿no? Voy a mover acá. Vamos a ver si se altera el valor cuando voy cambiando el orden del potenciómetro. Fíjense. Fíjense. Ahorita mi potenciómetro está acá. Fíjense acá cómo está. Está en 0 ohmios. Quiere decir que, como les explicaba, toda la corriente ahorita está pasando. Los 5 voltios que ingresan al potenciómetro no tienen ninguna interferencia y todos están pasando hacia la entrada analógica. Profe, pero no estamos viendo 5 volts, estamos viendo 1023. A ver, voy a detener esto porque vamos a agregarle pues un espacio, ¿no? 2 puntos, un espacio. Mi navegador no está configurado para la ñ, así que voy a poner simplemente señal, ¿no? Señal, ¿ya? Ahora sí. Ahora sí, fíjense. 1023, ¿no? Y si vuelco mi potenciómetro a su máximo, ahora mi potenciómetro está en su máximo valor, en los 10 kilo ohmios. Entonces no pasa ningún tipo de corriente, o sea, no está entrando ningún tipo de corriente a la entrada analógica. Entonces por eso me muestra ahí 0. Profesor, ¿por qué no muestra los 5 volts? No, pues recordemos la explicación que les hice hace un momento. Acá, ¿ya? Acá les hice una explicación, ¿no? Entonces cuando nuestro potenciómetro esté con 0 ohmios va a pasar los 5 volts, pero en el puerto serial no nos va a mostrar por los 5 volts, nos va a mostrar el número 1023, que es su máximo valor. Entonces nosotros ya internamente sabemos de que los 5 voltios están pasando a través de la entrada analógica. Y cuando movemos nuestro potenciómetro, ojo a esto, cuando movemos nuestro potenciómetro hasta los 10 kilo ohmios, o sea, cuando está en su máximo de capacidad de resistencia, no pasa la corriente y entonces nos muestra el puerto serial el valor de 0, ¿no? El valor de 0. ¿Ok? Eso es lo que estamos explicando aquí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver quién está consultando. Marcelo, te escucho, Marcelo. Una consultita. Es la modificación en lo que hizo. ¿Dónde lo Es la selecciona? modificación. Acá en código. ¿Dónde lo selecciona? En código. Y luego, Código, ¿verdad? sí, luego seleccionas, Bien, por defecto está bien, en bloque. código. Luego seleccionas Código, ¿verdad? en modo de texto. Ya, pues, gracias. Listo, muy bien. Ahora, cuando ejecutamos el código, obviamente pues Gracias. hay una velocidad de ejecución, ¿cierto? Si desean ustedes acá pueden poner un retraso, un delay, ¿ya? Digamos de 100 milisegundos, ¿no? A ver, mi profe de programación se molestaba cuando no respetaba la indentación. Ahí está. Un retraso, ahora sí, ¿verdad? Se muestra un poquito más continuo. No, mucho. A ver, de un segundo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora tenemos un retraso de un segundo.
cada segundo se actualiza, ¿no? Pero cuando vamos a ejecutar el proyectito, nuevamente les recomiendo trabajar con 10 o 100, 10 o 100, porque si no, cuando comenzamos a mover el valor acá del potenciómetro, cuando damos un clic movemos, va a demorar un tiempito en que el LED comience a modificar su intensidad luminosa, ¿ya? Hay que entender esto, ¿ya? Hay que entender esto, es muy importante. Lo que estamos monitorizando acá es la entrada del pin analógico. Me muestra el 1023 porque está captando los 5 volts, ¿no? Tiene una resolución de 10 bits, ¿ya? En cambio, con estos valores nosotros vamos a intentar encender, o sea, iluminar el LED de tal manera que si nuestro potenciómetro, ¿no? Nuestro potenciómetro está en su máximo 0, nuestro LED estaría apagado. Si nuestro potenciómetro estaría en su mínimo, o sea, en 5 volts, o sea, en 1023, nuestro LED estaría en su máximo punto. ¿Cómo? Y acá viene la actividad para ustedes. ¿Cómo podríamos hacer eso? Recordemos el código anterior que yo les compartí. Manualmente no manejábamos, ¿no? Voy a borrar esto. Manualmente no manejábamos, no controlábamos la intensidad que estaba ingresando al LED, ¿no? O la que estaba saliendo del pin analógico. No controlamos. Pero sí sabíamos de que... Uy, se ha puesto un poco lento acá. Ya se la dio el condenado. Un momentito. Se ha puesto un poco lento, ¿ya? Caray. Ya, ahora sí. Pero sí sabíamos de que la variable X que acá hemos puesto puede tener valores de 0 hasta 254, ¿no? Entonces, nosotros en el proyecto que estamos haciendo ahora no podríamos darle el valor de X 1023, ¿verdad? Porque obviamente no maneja esa resolución de bits, maneja del 0 al 254. Pero sí podríamos hacer una regla de 3 simple. Profe, ¿cómo así? Claro, porque la lectura de 1023 de la entrada, caramba, otra vez, la lectura de 1023 de la entrada analógica de la 1 equivale, pues, este es pin 11, equivale a los 254 de salida del pin 11, ¿correcto? Podríamos hacer eso. Entonces, aplicando nuestra regla de 3, sabemos este dato, ¿no? Sabemos este dato. Entonces, podríamos utilizar esta razón. Pues el valor de X estaría acá, ¿correcto? Entonces, el valor para no confundir, vamos a manejar otra variable. Vamos a manejar la variable x2, ¿ya? x2. El valor de x2 entonces estaría como 254 entre 1023 por el valor, carambas, el valor de x, o sea, simplemente ponemos acá x, ¿ya? Recordemos, x sería la lectura del pin analógico, ¿no? Carambas. Y x2 sería, ¿no? El valor que se le da al LED, el valor que se le da al LED, ¿ok? El valor que se le da al LED. Entonces, con esa conversión, con esta, en realidad se llama razón. Con esta razón, nosotros nos aseguraríamos,
ojo, nos aseguraríamos que los valores de lectura del pin digital se mantengan entre, como pongo acá, ¿no? Entre 0, caramba, es que no me ayuda, ya está malogrado, entre 0 y 254, ¿ya? Imagínense, pónganse el siguiente escenario. Si el potenciómetro está en 0 volts, perdón, en 0 ohmios, entonces la lectura analógica sería los 1023. Entonces acá sería 254 por 1023 entre 1023. Se eliminan esto. Entonces el máximo, entonces acá el resultado sería 254. Quiere decir que nuestro LED se iluminaría a su máxima intensidad, ¿no? Esta aritmética debemos utilizar, y esto queda como proyecto para ustedes, hay que rompernos la cabecita un momento. Acá, muchachos, aquí ustedes tienen que ingresar un código de tal manera que capte el valor del puerto analógico. Caramba, ¿se movió esto? Capte el valor del puerto analógico, ¿no? Y con ese valor, o sea, si ahorita está en su 1023, el LED debería estar a su máxima intensidad. Y cuando yo voy moviendo, el brillo, la luminoscencia del LED estaría pues disminuyendo, ¿ya? Para eso, por favor, trabajen con un delay de 100 nada más, ¿ya? O de 10, ¿ya? Para que puedan notar así al toque de inmediato cómo el LED cambia de brillo. ¿Preguntas? Déjenme les recorto este código. Ya, ustedes deben trabajar aquí deben ustedes pensar el código que haga que funcione el proyecto. Voy a pegarlo acá en nuestro chat del Teams. Ahí está. Y esa va a ser la actividad de hoy día. Me lo pueden presentar hasta hoy día, mañana, con los compañeros, ¿ya? Pero eso sí, pensemos, razonemos. ¿Cómo hago coincidir el valor que me da la lectura analógica del potenciómetro para que mi LED, ¿no?, analógico también, cambie? No puedo manejar los 1023, yo les he dado una ayuda. Utilicen esta razón, ¿ya? Muy bien. ¿Preguntas? Ninguna.